Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Soy la doctora Fernanda Latapié, soy profesora adjunta de este espacio curricular y hoy nos volvemos a encontrar para el desarrollo de la segunda parte de esta patología tan frecuente como compleja que es la diabetes mellitus. A modo de repaso, vamos a empezar con la definición. Nosotros vimos que la diabetes es un grupo de patologías, de enfermedades metabólicas crónicas que están definidas por un estado de hiperglucemia. Y vimos que el valor normal de la glucemia era de 70 a 100 miligramos decilitro. Sin embargo, nosotros, al hablar de los criterios diagnósticos, establecimos tres formas en Argentina de diagnosticarla. Una era realizar dos tomas de un análisis de sangre con el paciente en ayunas y evaluar el valor de esa glucemia que tenía que ser mayor o igual a 126 miligramos decilitro en las dos oportunidades. También habíamos dicho que toda vez que nuestro paciente tenga un valor entre 100 y 126, lo catalogábamos como una glucemia alterada. Otra forma de diagnosticar la diabetes era haciendo una prueba de tolerancia oral a la glucosa, en la cual al paciente se le hacía la primera extracción de sangre en ayunos, después se lo sometía a una sobrecarga de glucosa vía oral y luego se realizaba una segunda toma o extracción de sangre a las 2 horas de realizada la sobrecarga de glucosa y el valor que se tomaba como referencia para el diagnóstico era el de la segunda extracción, o sea, el realizado a las 2 horas de la sobrecarga de glucosa y este valor tenía que ser mayor o igual a 200 miligramos decilitros. También hemos mencionado que hay otros países en los cuales se utiliza la hemoglobina glicosilada como factor de diagnóstico, como elemento diagnóstico, y que esta tiene que tener un corte mayor o igual a 6,5%. Y por último, teníamos aquellas situaciones en las cuales nuestro paciente llegaba a la guardia o a la consulta descompensado y con una glucemia que se tomaba en cualquier momento del día, o sea, un paciente que no está en ayunas y que tenía una glucemia con un valor elevado, mayor o igual a 200 miligramos decilitros, pero que sí o sí tenía que acompañarse de signos sintomatología eh, que está presente, que es característica de la diabetes descompensada, como lo son la polifagia, que es el aumento de la ingesta de alimentos, porque el paciente siente mucha hambre, la polidipsia, que es cuando el paciente siente mucha sed que lo lleva a ingerir mucha cantidad de líquidos, y la poliuria, que es cuando el paciente tiene aumentado el ritmo diurético. También en el encuentro pasado hablamos de la clasificación de esta enfermedad. Nos basamos en la clasificación de la Asociación Americana de Diabetes o ADA. Vimos que había distintos tipos de diabetes, pero que los más frecuentes eran la diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2, por lo tanto nos centramos en las mismas y las estudiamos en forma comparativa. Para repasar, de estas dos, la más frecuente en la consulta, ustedes van a tener que va a ser la diabetes mellitus tipo 2, entre un 90 y un 95% de los pacientes con diabetes van a tener una diabetes tipo 2 y en la minoría de los casos sus pacientes van a tener diabetes mellitus tipo 1. Que el paciente con diabetes mellitus tipo 1 era un paciente joven o niño, generalmente de menos de 30 años, que el comienzo es brusco, que son pacientes que muchas veces acuden a la consulta adelgazados, que es una patología de difícil manejo inicial, de difícil estabilización, con complicaciones que son bastante frecuentes y que muchas veces lo llevan a la internación al paciente. Mientras que el paciente diabético tipo 2 era un paciente adulto de más de 40 años que tenía como antecedente fundamental un familiar directo, madre, padre, hermanos, abuelos con diabetes. Es un paciente generalmente obeso que tiene una obesidad que es central o visceral, a predominio abdominal, con una circunferencia abdominal bastante aumentada. Es una diabetes que se hereda en forma autosómica recesiva. Bien,
Ambos pacientes, tanto el paciente con diabetes tipo 1 como el paciente con diabetes tipo 2, van a sufrir complicaciones tanto agudas como complicaciones crónicas. Las complicaciones agudas habíamos mencionado que eran aquellas que se presentaban cuando por algún motivo el paciente sufría una variabilidad marcada de los niveles de glucemia, que estos estados eran urgencias como la cetoacidosis diabética, el coma hiperosmolar, y que lo iban a ver en profundidad en clínica médica. Que ahora nos íbamos a abocar a las complicaciones crónicas de la diabetes, que son las que van a presentar nuestros pacientes por padecer estados de hiperglucemia sostenidos en el tiempo, los cuales van a producir lesiones en múltiples órganos de la economía. En la clase pasada vimos de qué manera la hiperglucemia producía este daño, esta complicación crónica, y vimos que podía ser por glucotoxicidad directa o glucotoxicidad indirecta. Sin embargo, ahora lo que vamos a hacer en esta clase va a ser ahondar sobre la fisiopatología de estas complicaciones crónicas. Dentro de las complicaciones crónicas, nombramos la macroangiopatía, la microangiopatía y el compromiso del sistema nervioso. La macro y microangiopatía se clasificaban de acuerdo a el calibre de la arteria afectada, siendo la macroangiopatía haciendo referencia al compromiso de las arterias de grande y mediano calibre, y la microangiopatía el compromiso de los capilares. Con respecto al compromiso del sistema nervioso, este compromiso puede afectar tanto el sistema nervioso central, el periférico, como así también el sistema nervioso autónomo. Las entidades que podíamos tener como consecuencia de las mismas eran, para la macroangiopatía, habíamos mencionado el AIT o accidente isquémico transitorio, el IAM, que es el infarto agudo de miocardio, el stroke o ACV, la arteriopatía periférica y los aneurismas. Como consecuencia de la microangiopatía, nuestros pacientes podían desarrollar retinopatía, que es el compromiso de la retina, nefropatía, el compromiso del glomérulo renal, y neuropatía. Dentro del sistema nervioso, lo que ya hemos mencionado, con el compromiso central, periférico y del sistema nervioso autónomo. Repasando un poco la fisiopatogenia de estas lesiones, nosotros vimos que los estados de hiperglucemia sostenidos podían producir daño en los diferentes tejidos del organismo de dos maneras: a través de glucotoxicidad directa o glucotoxicidad indirecta. Hablábamos de glucotoxicidad directa cuando este estado de hiperglucemia llevaba al desarrollo de metabolitos tóxicos como ser el sorbitol o los ACE por distintas vías. Estos metabolitos tóxicos se depositaban en distintos tejidos, como ser la membrana basal de un capilar o la mielina. En el lugar donde se depositaban generaban una respuesta inflamatoria e inmunológica que finalmente producía el daño a ese nivel. Entonces, si estos metabolitos tóxicos se depositaban en la membrana basal de un capilar, la consecuencia era el engrosamiento de la membrana basal y alinosis a ese nivel, con el desarrollo subsiguiente de la microangiopatía, con compromiso de retina, de glomérulo renal. Si estos metabolitos se depositaban en la mielina, producían desmielinización y secundariamente compromiso del sistema nervioso tanto central como periférico. Ahora bien, la glucotoxicidad indirecta justificaba el desarrollo a edades más tempranas, más marcado y con complicaciones más severas en el grupo de pacientes diabéticos que en el resto de la población. Este desarrollo de arteriosclerosis a través de la glucotoxicidad indirecta favorecía el desarrollo de isquemia, por eso se la denomina indirecta, y el desarrollo de la macroangiopatía con el compromiso de las grandes arterias y arterias de mediano calibre. En síntesis, como consecuencia de la glucotoxicidad indirecta, nuestros pacientes desarrollan arteriosclerosis complicada con macroangiopatía y secundariamente infarto agudo de miocardio, stroke, arteriopatía periférica y aneurisma.
como consecuencia de la glucotoxicidad directa y el depósito de estos metabolitos tóxicos, podía desarrollar un engrosamiento de la membrana basal y hialinosis o desmielinización, con la consecuente aparición de la microangiopatía o el compromiso del sistema nervioso respectivamente, y como consecuencia de estos, retinopatía, nefropatía y neuropatías secundarias a la microangiopatía o compromiso del sistema nervioso central, periférico o autónomo secundarios a la desmielinización. Bueno, ahora nos vamos a centrar en macroangiopatía. Macroangiopatía diabética, como ya lo vimos, es sinónimo de ateroesclerosis. Esta ateroesclerosis es idéntica a la ateroesclerosis que se va a desarrollar en el resto de la población. Por lo tanto, nosotros vamos a tener arterias que van a sufrir un depósito lipídico con formación de un core lipídico rodeado de un casquete fibroso en la íntima de estas arterias, el cual puede complicarse con una hemorragia intraplaca o como consecuencia de una lesión endotelial y favorecer el desarrollo de un trombo endoluminal. Todo esto puede llevar a la disminución paulatina del calibre de la luz de esta arteria y traer como consecuencia isquemia, necrosis e infarto de todos los tejidos que esta arteria irrigue. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de macroangiopatía en el paciente diabético, nos estamos refiriendo a todos los estados de isquemia transitoria o de infarto en distintos tejidos de la economía del paciente. Con respecto a la microangiopatía diabética, como ya lo dijimos, esta se daba como consecuencia del engrosamiento de la membrana basal y la hialinosis de la media y de la íntima de capilares a distintos niveles. Entonces, de acuerdo al lugar donde se desarrollara esta lesión, nosotros íbamos a tener determinadas patologías. Cuando esta lesión se produce a nivel de la retina, nuestro paciente desarrollará la retinopatía diabética, que es la principal causa de ceguera de adultos en la mayoría de los países. Ahora bien, nosotros tenemos a esta altura que hacer una disquisición en la forma de presentación de esta enfermedad en los pacientes diabéticos tipo 1 y en los pacientes diabéticos tipo 2. El paciente diabético tipo 1 es un paciente que el debut de su enfermedad es muy ruidoso, se lo siente mucho, es muy sintomático. El paciente cuando comienza con la enfermedad son tan elevados los niveles de hiperglucemia que presenta que lo llevan obligatoriamente a la consulta y muchas veces debutan con una internación. Por lo tanto, el diabético tipo 1 se lo conoce desde el inicio de su enfermedad. Yo lo conozco, entonces yo lo voy a ir siguiendo en la evolución de su enfermedad y voy a ir previniendo las complicaciones crónicas y tratando de diagnosticarlas a tiempo para frenar su evolución. Mientras que el diabético tipo 2 tiene, si bien cursa con hiperglucemia, que por momentos pueden ser muy elevadas, en general es una enfermedad muy bien tolerada por el organismo. Entonces, y al paciente en esa instancia es una enfermedad oligosintomática, el paciente va acostumbrándose a algunos síntomas que le van apareciendo y así pueden transcurrir años desde el inicio de su enfermedad hasta que finalmente el paciente tenga el diagnóstico de su enfermedad. Por lo tanto, el paciente con diabetes tipo 2 es un paciente que cuando llega a nosotros a la consulta en el momento de hacer el diagnóstico de la enfermedad, nuestro paciente lo más probable es que ya tenga determinadas complicaciones crónicas que nosotros tendremos que indagar. Y como en todo tipo de paciente, como en el tipo 1 también, en el caso de que no las tenga, prevenir su desarrollo, ¿no? Y frenar su evolución. Entonces, cuando hablamos de retinopatía diabética, fíjense que el 90% de los pacientes con diabetes tipo 1 la van a padecer a los 15 años del diagnóstico, mientras que el 30% de los diabéticos tipo 2 ya la van a tener al momento del diagnóstico. ¿Por qué esta diferencia entre un grupo y otro? Porque en el paciente diabético tipo 1 las hiperglucemias suelen ser más severas y muchas veces es más difícil de controlar.
Cuanto yo más controle la enfermedad y más controle la hiperglucemia, menor el daño que vamos a tener en los distintos tejidos. Entonces, esta retinopatía diabética puede ser de dos tipos, no proliferativa o proliferativa. ¿A qué se refiere con no proliferativa y proliferativa? Básicamente a la formación de neovascularización. Esta va a estar directamente relacionada con la severidad de la isquemia. O sea, a mayor compromiso de la microcirculación y mayor isquemia, mayor necesidad de formación de neovascularización. Pero ¿qué pasa? Esta neovascularización va a traer una consecuencia muy grave en este paciente porque los vasos de neoformación se van a adherir al vítreo y pueden traer como consecuencia un desprendimiento de la retina, que sería la principal causa de ceguera de estos pacientes. Es muy importante el control de los mismos, se hace con un control a cargo del especialista, que es el oftalmólogo, y la frecuencia tiene que ser por lo menos una vez al año. ¿De qué manera el oftalmólogo para realizar el diagnóstico de la retinopatía diabética va a ser a través del fondo de ojo? Nosotros tenemos acá un fondo de ojo patológico de un paciente con una retinopatía diabética no proliferativa y fíjense la diferencia de esta imagen con una retinopatía proliferativa y todos los vasos de neoformación que a su vez van a producir microhemorragias a ese nivel. Cuando hablamos de microangiopatía diabética, también tenemos que hacer mención de la nefropatía diabética, que es el compromiso del glomérulo renal por la diabetes. Sabemos que al ser una microangiopatía se da como secundaria en una glucotoxicidad directa, ya vamos a ver la fisiopatología. Es muy frecuente tanto en el grupo de diabetes tipo 1 como en el grupo de diabetes tipo 2 y el diagnóstico se hace en base a la evaluación de la proteinuria, o sea, la cuantificación de la cantidad de proteína que perdemos por orina, específicamente de albúmina que eliminamos por la orina. Entonces, después de hacer esta evaluación, que se la realiza en general con orina de 24 horas, eso significa que se le pide al paciente que colecte o haga una recolección de toda la orina que él produzca y elimina en 24 horas y esta es remitida al laboratorio para su evaluación. Nosotros podemos detectar dos estados en el paciente, de microalbuminuria o de macroalbuminuria. Microalbuminuria es cuando la pérdida de albúmina no supera los 300 miligramos en 24 horas y es fundamental que nosotros lleguemos en estas instancias porque este estado todavía es reversible en el paciente. Mientras que una vez que se ha instalado el daño, el paciente ya va a desarrollar macroalbuminuria, que está caracterizada por la pérdida de más de 300 miligramos de albúmina en 24 horas por orina, que puede llegar inclusive a un rango nefrótico con todas las consecuencias que esto trae para el paciente. Este estado, el de macroalbuminuria, es irreversible y lo va a llevar al paciente a un deterioro progresivo y gradual con pérdida paulatina de la función del riñón. Entonces vamos a tener que la tasa de filtrado glomerular va a disminuir en 1 mililitro minuto por cada mes. Por lo tanto, él va a perder 12 mililitros de filtrado glomerular al año hasta llegar a una insuficiencia renal crónica irreversible terminal con la sustitución renal que hemos mencionado en la clase pasada con hemodiálisis, ¿no? Ahora vamos a ahondar sobre la fisiopatología de la nefropatía diabética. Eso significa contar la historia de qué manera el agente causal va a producir el daño o lesión en el paciente. Entonces nosotros vamos a identificar en la nefropatía diabética como agente causal la glicosilación no enzimática de proteínas y la producción de los ACE, que son los productos finales de la glicosilación, que en este caso lo que van a hacer a nivel de las arteriolas del glomérulo va a ser inducir el aumento de la producción del óxido nítrico, que nosotros sabemos que es un potente vasodilatador,
pero este estímulo se va a producir fundamentalmente a nivel de la arteriola aferente. Por lo tanto, vamos a tener una arteriola aferente que va a sufrir una gran vasodilatación versus una arteriola eferente que no va a tener, no va a sentir tanto este efecto. Todo esto va a llevar a aumentar la tasa de filtrado glomerular y a un estado de hiperfiltración glomerular que va a anteceder al daño del glomérulo. Nosotros podemos al paciente, si hacemos pesquisas, podemos detectarlos en etapas tempranas de esta patología y diagnosticar su estado de hiperfiltración, que sería reversible. Posteriormente se va a producir una proliferación mesangial y aumento de los poros a nivel del glomérulo, y una vez que se aumentan los poros, ahí es donde el riñón va a empezar a perder gran cantidad de proteína por orina, que sería la proteinuria que hemos mencionado previamente. Ahora, en la medida que el glomérulo pierda proteína y pierda, en la medida que avanza esta patología, más cantidad de proteína, todo esto va a sobrecargar al túbulo que hasta ese momento todavía no ha sido afectado por la patología y está funcionando normalmente. El túbulo va a tratar de devolver al organismo y recuperar toda esta proteína que el glomérulo pierda porque la necesita. Él tiene que evitar que se elimine con la orina. Todo este excesivo trabajo al cual se va a someter al túbulo va a producir una sobrecarga de esta proteína a nivel del intersticio del glomérulo con una consecuente inflamación del intersticio. Entonces, una patología que inicialmente comienza afectando el glomérulo, secundariamente va a afectar la función tubular y posteriormente el intersticio renal. Como dijimos previamente, la microangiopatía en el paciente diabético se caracteriza por un engrosamiento en la membrana basal de los capilares y alinosis a nivel de la íntima y la media de los mismos. Nosotros tenemos acá dos microfotografías, la de la izquierda, la del glomérulo normal, y en la de la derecha nosotros tenemos una biopsia de un paciente con nefropatía diabética, en la cual se resalta la hialinosis, que en algunos casos va a ser nodular y en otros casos va a ser difusa del glomérulo. Recordemos que la nefropatía diabética va a ser la primera causa de ingreso a hemodiálisis en Argentina. Nosotros tenemos la lesión patognomónica de la nefropatía diabética va a ser la esclerosis nodular. Sin embargo, la lesión que se va a ver con mayor frecuencia en nuestros pacientes va a ser la glomerulosclerosis de tipo difuso. Esta imagen es para que ustedes recuerden que si bien la técnica que se utiliza a diario y con mayor frecuencia en el laboratorio de anatomía patológica es la hematoxilina eosina, que sería la técnica de rutina, nosotros tenemos otras técnicas histoquímicas de acuerdo al objetivo que nos pongamos y de acuerdo al elemento que nosotros necesitemos poner de manifiesto. En este caso, la triconómica de Masson va a ser una técnica que a nosotros nos va a servir para poner en evidencia la esclerosis. Entonces nosotros tenemos acá una microfotografía de un glomérulo renal en el cual en todo el ovillo capilar se denota esta imagen celeste y en la cápsula de Bowman también, que está poniendo de manifiesto toda la fibrosis de este proceso a nivel renal. Con respecto al compromiso del sistema nervioso, este se da como consecuencia de la desmielinización que se sufre a distintos niveles y esto puede producir compromiso, como ya lo dijimos, del sistema nervioso central, periférico o autónomo. La neuropatía periférica en el paciente diabético es muy frecuente tanto en el grupo tipo 1 como en el grupo tipo 2. Los síntomas pueden ser predominantemente sensitivos, predominantemente motores o pueden ser mixtos. El paciente desde el punto de vista sensitivo, lo más característico va a ser que va a sufrir parestesias y disestesias, se va a tener sensación de hormigueo, cosquilleos, pinchazos, tanto en las palmas de las manos como en la planta de los pies, que es lo que se conoce como embote y guante, que hace alusión a la distribución de este compromiso sensitivo.
Después es característica la hipo o anestesia, pero sobre todo la sensibilidad que primero se va a afectar va a ser la vibratoria. Por eso el paciente va a tener apalestesia. Respecto de los síntomas motores, él puede tener debilidad muscular. Hay muchos de ellos, tanto sensitivos como motores, que a él le pueden pasar desapercibidos y uno los va a poner de manifiesto tanto en el interrogatorio como en el examen físico. Y va a ser característica el compromiso de la segunda motoneurona, lo cual le va a producir una parálisis flácida arrefléctica, pérdida del reflejo aquileo y atrofia muscular. En relación al compromiso del sistema nervioso autónomo, nuestro paciente va a padecer de disautonomía, que también como los compromisos nerviosos anteriores va a ser muy frecuente. La disautonomía le va a afectar mucho la calidad de vida, va a tener alteración en la sudoración, sobre todo a nivel abdominal postprandial, va a tener denervación autonómica del corazón y esto va a justificar que nuestro paciente tenga infartos y no le duela, y de acuerdo a la extensión del infarto, si el infarto no lo ha comprometido desde el punto de vista hemodinámico, puede pasar desapercibido. Puede tener hipotensión ortostática, puede tener disfunción eréctil y vamos a hacer una mención especial a la vejiga neurogénica. La vejiga neurogénica, por compromiso del sistema nervioso autónomo, nuestro paciente pierde esa necesidad, esa urgencia de orinar cuando la vejiga se ha llenado de orina. Entonces el paciente empieza a orinar por rebosamiento. ¿Qué significa? Una vez que la vejiga se ha llenado de orina, empieza como a perder orina el paciente. Pero él no es consciente de esa situación porque se acostumbra a orinar así, de a poquito, de a gotita, en intervalos cortos. Entonces él normalmente no va a acudir a la consulta o no lo va a referir a esto como un problema porque lo va a tener naturalizado y uno va a tener que pesquisarlo. ¿Cuál es la consecuencia de esta vejiga neurogénica? Que él va a ir teniendo un remanente de orina postmiccional, o sea, con cada micción que él haga, va a ir guardando más cantidad de orina y esta orina va a ser, por un lado, de caldo de cultivo y va a favorecer el desarrollo de infecciones urinarias. Por otro lado, va a favorecer el desarrollo de uronefrosis bilateral, muchas veces con afección del parénquima renal, de la función renal, y a veces nuestros pacientes ingresan a hemodiálisis solamente como consecuencia de la vejiga neurogénica. Además, pueden tener cuadros digestivos de gastroparesia, en las cuales el paciente cada vez que coma vomite porque no puede, tiene un tal enlentecimiento y tal distensión del estómago que la comida no progresa y tiene esa necesidad de vomitar después de las comidas, con todas las consecuencias que esto traería, por supuesto. Y otros pacientes además presentan cuadros de diarreas que pueden llegar a ser muy frecuentes. Hemos tenido pacientes con diarreas que pueden llegar a 8 o 10 episodios de diarrea por día. Bueno, o sea, entonces la disautonomía es un cuadro que se ve con mucha frecuencia en estos pacientes. No nos tenemos que olvidar y tenemos que hacer una mención especial al inmunocompromiso. Nos acordemos que los pacientes diabéticos son pacientes inmunocomprometidos. ¿Pero por qué están inmunocomprometidos? Están inmunocomprometidos porque está alterada la función de polimorfos y macrófagos. Está alterada la quimiotaxis, fagocitosis y actividad bactericia de polimorfos y la alteración, la fagocitosis y la producción de citoquinas por parte de los macrófagos, lo cual es fundamental porque tanto polimorfos como macrófagos forman parte de la primera barrera de defensa en nuestro organismo ante cualquier noxa y sobre todo ante noxas de causa infecciosa. Entonces nuestros pacientes van a tener infecciones con muchísima frecuencia de todo tipo y por todo tipo de agentes, sobre todo agentes oportunistas, dentro de las cuales las infecciones más frecuentes van a ser pulmonares, urinarias, por el motivo que acabamos de referir, y cutáneas. A su vez, estas infecciones con frecuencia van a estar favorecidas por el estado de hipoperfusión secundaria a la macro y microangiopatía, van a estar favorecidas por la hipoestesia secundaria a la neuropatía, porque si el paciente tiene una lesión y no la siente, es probable que no la limpie, que no la cure, que no asista a la consulta a tiempo y esta herida, esta lesión se sobreinfecte
Y por otro lado, la glucosuria. La glucosuria es la pérdida de glucosa en orina. Por arriba de un valor de 200 miligramos de cilitro en sangre, el paciente va a tener una franca glucosuria. La glucosuria asociada a la vejiga neurogénica juntas van a favorecer el desarrollo de infecciones urinarias a repetición. Para terminar, la última entidad que vamos a mencionar dentro de las complicaciones crónicas del diabético va a ser el pie diabético. El pie diabético es una entidad muy frecuente en nuestros pacientes, sobre todo es marcadora del mal control metabólico y de la enfermedad que tiene nuestro paciente. Ocasiona mucha ansiedad, angustia, mucho temor, tanto en él como en su entorno familiar, ya que es la principal causa de amputación en este grupo de pacientes. Con respecto a la fisiopatogenia del pie diabético, esta es multifactorial, multicausal. Tenemos dentro de los factores que se van a presentar en nuestro paciente que van a tener que ver con el desarrollo de esta entidad, van a ser el compromiso vascular con la macroangiopatía y microangiopatía. El paciente con macroangiopatía va a ser un paciente que generalmente va a venir con el antecedente de presentar claudicación intermitente. Y de acuerdo a la severidad del compromiso podemos tener debilidad en pulsos periféricos o ausencia de los mismos, tibial posterior y pedio, que son los que generalmente evaluamos. Con respecto al compromiso de la microangiopatía, en este caso los pulsos van a estar indemnes si el paciente no tiene, por supuesto, compromiso macroangiopático, pero sí va a tener como consecuencia de la microangiopatía, o sea, del compromiso capilar, trastornos tróficos, pérdida de faneras cutáneas, etc. También va a ser frecuente de ver en nuestro paciente que él ya va a tener hipoanestesia local, en este caso sería en bota, con pérdida de la sensibilidad vibratoria. También va a tener como consecuencia de la neuropatía, va a tener hipotrofia o atrofia de los músculos interóseos. Nuestro paciente va a padecer una osteoartropatía deformante en la cual se produce una subluxación de los metatarsianos. Todo esto va a favorecer roces a ese nivel y microtraumas que a su vez van a generar lesiones o puertas de entrada para infecciones locales. Entonces nuestro paciente va a tener lesiones que no va a sentir, por lo tanto no las va a tratar, no va a acudir a la consulta, se le van a sobreinfectar y esto va a ser, digamos, va a causar la génesis del pie diabético. Ahí se reconocen distintos grados de pie diabético. Nos basamos en la clasificación de Wagner, en la cual vamos de un grado 0 a un grado 5. El grado 0 es aquel paciente con pie diabético en el cual no observamos lesión, pero por el solo hecho de ser diabético tiene factores de riesgo para desarrollar el pie diabético. Grado 1 es aquel paciente en el cual ya se ha producido una úlcera superficial, que es una solución de continuidad a nivel del epitelio. En el grado 2, esta úlcera se profundiza. En el grado 3, se complica con un absceso, una colección de pus en una cavidad neoformada y osteomielitis, o sea, infección e inflamación a nivel óseo. Posteriormente vamos a pasar a un grado 4 en el cual el paciente va a tener un tipo especial de necrosis, que es la gangrena, que es cuando asociamos la necrosis coagulativa con una necrosis licuefactiva. Esto se va a dar cuando sea el cuarto grado, la vamos a encontrar en el limitada al antepié. Y finalmente esta gangrena puede evolucionar en un quinto grado y comprometer el pie en forma completa. Cuando el paciente ya ha desarrollado necrosis, ese tejido debe ser extirpado, se tiene que hacer una exéresis del tejido porque es un tejido que está desvitalizado, que ya no se va a poder recuperar y que sí puede hacer de puerta de entrada y de caldo de cultivo para sobreinfecciones a ese nivel. Bueno, acá les traigo imágenes para que ustedes observen los distintos grados que podemos obtener de pie diabético. Acá tenemos un pie en el cual en el hallux se observa una solución de continuidad a nivel epitelial, es una lesión que es muy bien delimitada.
de bordes netos, este paciente tiene un pie diabético grado 1. En el otro extremo tenemos un paciente en el cual tiene, todo esto es un lecho quirúrgico, él ya sufrió amputación del cuarto y quinto dedos de este pie. Y sobre este pie vemos que en segundo y tercer dedo tenemos esta lesión negruzca, seca, que es la gangrena, lo que se reconoce como gangrena, y en este caso como la gangrena compromete solamente el antepié, estamos ante un paciente con un pie diabético grado 4. Por supuesto que estos dedos también tienen que ser sometidos a amputación debido a que este tejido ya está desvitalizado, está necrosado. Muy bien, a modo de síntesis, en este segundo encuentro hemos desarrollado sobre todo las complicaciones crónicas, hemos repasado la fisiopatogenia, hemos visto la fisiopatología, las hemos correlacionado con los signos y síntomas que presentaba nuestro paciente. Entonces, no nos olvidemos que la diabetes es una patología muy frecuente que es crónica, que produce un compromiso sistémico, que es muy importante que nosotros detectemos a tiempo, sobre todo que podamos evitar y prevenir las complicaciones crónicas y cuando sea necesario hacer un diagnóstico temprano para así tratar de frenar su evolución. Dentro de las mismas hemos visto que la arteriosclerosis era la lesión primordial que justificaba el desarrollo de macroangiopatía y que la macroangiopatía nos traía como consecuencia el infarto agudo de miocardio, stroke, la arteriopatía periférica y aneurismas. Después hemos visto que el engrosamiento de membrana basal y alinosis de los capilares favorecía el desarrollo de la microangiopatía y que la microangiopatía nos traía como consecuencia la retinopatía diabética, la nefropatía diabética y la neuropatía. Y finalmente, la desmielinización producía un compromiso del sistema nervioso, tanto a nivel central, periférico como autonómico. Muy bien. Para poder hacer una síntesis y poder volcar todo lo que hemos visto y lo que hemos aprendido durante estos encuentros, yo les dejo una serie de consignas para que ustedes trabajen estas consignas a punto de partida de un informe anatomopatológico que les va a ser como disparador para que ustedes puedan analizarlo. Este informe anatomopatológico es sobre una pieza de amputación infrapatelar en un paciente con pie diabético. Bien, por último, es importante que nosotros recordemos que nuestro paciente diabético va a ser un paciente complejo, que es un paciente que en la mayoría de los casos le va a costar tomar conciencia de enfermedad y eso va a ser la causa por la cual el paciente muchas veces no va a estar adherido al tratamiento, que a raíz de esta enfermedad el paciente va a tener que cambiar su estilo de vida en general y muchas veces estos cambios son difíciles de lograr, por lo cual a estos pacientes se los aborda en equipo interdisciplinario y no nos tenemos que centrar solamente en los valores de glucemia, los cuales son fundamentales porque en la medida que yo tengo un buen control metabólico, evito la aparición de las complicaciones crónicas y también agudas, pero también en este paciente voy a tener que controlar de cerca su peso, evitando la obesidad, voy a tener que controlar de cerca los valores de presión arterial, controlando en el caso la hipertensión arterial en el caso de que hubiera, y controlando también los valores de lípidos en sangre, porque todo esto va a estar relacionado con el desarrollo de aterosclerosis y macroangiopatía, como ya lo mencionamos. Entonces, acordarnos que en este paciente lo que nosotros sobre todo vamos a querer prevenir es el ACV, la ceguera, el infarto, la insuficiencia renal y el compromiso vascular periférico con las amputaciones que este conlleva. Espero haber sido lo suficientemente clara y que este segundo encuentro les haya sumado. Y bueno, ya nos vamos a volver a ver en otro encuentro a futuro. Muchas gracias.